en este tiempo. Señor, gracias te damos. Todo atributo a ti vuelve, Señor. Todo conocimiento, toda capacidad, todo aquello que no distinga, Señor, quizás de otros, vuelven a ti, Señor. Padre, gracias. Se puede ver cómo el amor de Dios se ha derramado en diferentes corazones en el día de hoy. Como Dios ha estado obrando y aún corazones, Dios lo ha llenado con su amor. Señor, ponemos todo en tus manos. Bendice este tiempo de tu palabra. Bendice lo que sea de bendición, que esta semilla crezca, Señor, dentro nuestro, donde tú vas a sembrar. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias. Nos cubrimos con tu sangre de la cabeza aún a la planta de los pies. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a su Dios? ¿Cuántos están gozosos de estar en su presencia? Pueden tomar asiento. Gracias, Señor Jesús. Vamos a darle espacio a los pequeños para que tengan su tiempo de clase. Bendecimos a los niños. Le damos gracias a Dios. Iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, llenos de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Yo quisiera compartir hoy con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1. Y antes de ir a la palabra, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a todos aquellos que nos están mirando? Dios te bendiga. Te animamos a que te puedas quedar con nosotros, que puedas compartir lo que hoy Dios tiene para tu vida como para la nuestra. Bendiciones a todos aquellos que nos saludé allá en el fondo. Dios los bendiga por acá adelante. Bendiciones y deseo que se encuentren bien. ¿Estás preparado para lo que Dios quiere compartirte hoy? Amén. Amén. Yo quiero hoy animarte a que puedas abrir tu corazón. Hay momentos donde la palabra quizás la escuchamos hasta con los ojos cerrados porque no queremos distracción en nuestras vidas. Yo puedo asegurarte que Dios va a hablar como habló en mi vida y aún va a cambiar áreas de nuestras vidas. Porque así es la palabra. Es viva y eficaz. Dice que penetra, es como espada de doble filo. Baja a lo más profundo. Dice que discierne aún las intenciones del corazón. Y vamos a leer. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hablaba de Jesús. Y abrieron su boca, les enseñaba diciendo: ¿estás dispuesto a que te enseñen? Amén. ¿Deseas que te enseñen? Y decía el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son, y escucha esto, cuando muchas veces quizás te hacen enojar o quizás se levantan en contra de tu vida por ser cristiano. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen o los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y el Señor te dice algo: cuando te pase eso,
gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Iglesia, vivimos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y no te asombres que veamos hoy en estos últimos tiempos gran persecución sobre la iglesia. Y aun cuando te pase, te persigan o hablen mentiras en contra tuya por ser un hijo de Dios, el Señor te dice: gozate y alegrate. No cargues tu corazón, gozate y alegrate. ¿Por qué? Porque tu galardón en los cielos es grande. Gracias, Señor Jesús. Pero me gusta y quiero detenerme. Jesús hablaba sobre las bienaventuranzas, y una palabra muy conocida que muchas veces la hemos tomado. ¿Y a cuánto no ha vivido una bienaventuranza? ¿Cuántos no han llorado y en ese lloro recibieron consolación? Por supuesto. Y me quiero detener en una de ellas, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y saben que la palabra bienaventurado significa dichoso, significa una persona que es feliz. Es el que califica al poseer una cualidad como que es digno de felicidad. Cuando decimos bienaventurado, yo le digo: qué bienaventurado que sos. Te estoy diciendo: sos una persona dichosa, sos una persona feliz, sos una persona en la cual tenés la cualidad ¿de qué? De felicidad sobre tu vida. Y el Señor le dice: vas a ser dichoso, vas a ser feliz. ¿Quién? El que sea pobre de espíritu. Entonces, estas bienaventuranzas que nos nombra: el pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, el que tenga hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecuciones, aún los que son vituperados. Todo eso, dice el Señor, que eres bienaventurados. Que cuando te pase esto, eres una persona dichosa, eres una persona que eres digna de llevar felicidad dentro tuyo cuando pases por eso. Y pareciera medio contradictorio. Y dice: y cuando comienza a darnos esos puntos importantes de cómo un cristiano también tiene que caminar y tenemos que andar en nuestras vidas, me gusta esta parte donde dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque va a heredar el reino de los cielos. Y miren qué semejante promesa, porque dice: no solamente vas a ser un dichoso y vas a ser feliz por ser pobre de espíritu, sino que te pertenece el reino de los cielos. Es realmente profundo. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, leíamos lo que era bienaventurado. Decíamos que la persona que es dichosa, que es feliz. En otras palabras, es el que es pobre de espíritu, es digno de felicidad. Pero, ¿quién es el pobre de espíritu? Cuando hablamos de esto, ¿quién es el pobre de espíritu? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Y antes de ir a compartir su verdadero significado, dice el libro de Isaías, dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías 66:1. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y dice: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Y cuando leemos esto, en otras palabras o en nuestro idioma actual, el Señor está diciendo lo siguiente a través de Isaías al pueblo de Israel: ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para mí que yo ya no haya hecho por ustedes? Los cielos, la tierra, todo lo que existe en ella, lo hice yo para ustedes.
Entonces, ¿qué me harán ustedes a mí? En estos pequeños pasajes el Señor dice: pueblo, ¿qué pueden hacerme ustedes a mí? ¿Qué me darán ustedes a mí? Que yo no tenga en abundancia. ¿Cuántos saben que el Señor es dueño de todas las cosas? Entonces me hago esta pregunta: Señor, ¿qué puedo darte a vos que te falte si todo te sobra? Pero si siguen la lectura en el libro de Isaías, el verso dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que busca Dios. Quizás no vas a poder sorprenderlo con oro y con plata. Quizás no vas a poder sorprenderlo con tus bienes o con el mejor regalo que le puedas hacer. El Señor dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y eso me da a entender que genera un despertar en Dios sobre aquel corazón que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, en otras palabras, lo que Dios quiere decirnos, dice: todo lo que hice, todo es mío, pero pondré atención, pondré mis oídos en aquella persona que es pobre de espíritu y es humilde, pero que también tiembla ante mis palabras. Y cuando dice la palabra tiembla, no es que hay que estar así, sino que hay reverencia. Amén. Que obedece. Amén. Que escucha, pero pone por obra. Amén. Mi palabra. Entonces, ¿qué es un pobre? Entonces, cuando hablamos de pobre, es alguien que carece de recursos propios, que por sí solo no se puede sustentar, que necesita la ayuda de otra persona, que depende de que alguien tiene o que alguien le puede impartir. Esa es una persona pobre, una persona que está escaso de recursos, que necesita de continuo que alguien le pueda ayudar, que necesita de continuo que alguien le pueda sustentar. Y como todos saben, hay diferentes clases de pobre. Hay personas que son pobres quizás en dinero, lo más común o quizás lo más lógico que nos viene cuando hablamos de una persona pobre. Pero ¿saben que hay personas que son pobres en amor? Hay personas que son pobres quizás en conocimiento. Yo me considero un pobre en conocimiento. Hay conocimientos que no los conozco, no los he desarrollado, y quizás en esa área soy escaso y necesito otra persona para que me pueda instruir, me pueda guiar, me pueda solventar en otros conocimientos que quizás no los tengo. Y en esa área soy pobre. Pero también hay personas que son pobres en salud. Entonces, tanto Isaías como Jesús dicen pobre de espíritu. Amén. Pobre de espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando Jesús dice pobre de espíritu, no se refiere a la pobreza física, a la pobreza material, a la pobreza de conocimiento o de salud. Dice pobre de espíritu. Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos y aquellas que son faltas de recurso espiritual. Ese es un pobre de espíritu. Y que reconocen que dependen de Dios para todo. Amén. Ese es un pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que entienden que necesitan ser amamantados por Dios, ser sostenidos por Dios, que por su gracia, que por su bondad son sostenidos día a día. Amén. Ese es un pobre de espíritu. Y el Señor le dice a esas personas: los que tengan esa cualidad, vas a ser un bienaventurado. Amén. Ese vas a ser un bienaventurado. El pobre en espíritu es esa persona que depende de Dios, esa persona que no tiene recursos propios. El pobre de espíritu reconoce que aún por sí mismo no podrá avanzar ni alcanzar
sus propias metas o la meta que Dios ponga en su vida. Ese es el pobre de espíritu. Y el Señor a ese le dice: serás bienaventurado, serás dichoso por eso, serás feliz por eso. Pero no solamente eso, sino que el reino de los cielos te pertenece. Un pobre de espíritu es aquel que necesita la ayuda y los recursos del Dios Todopoderoso. Yo los necesito. Yo acá, cada vez que entramos en la presencia de Dios, te ves más pequeño, ves cada vez tus faltas, ves cada vez las manchas que hay en vos y la necesidad o la urgencia que necesitamos cada vez de limpiarnos y de acercarme más a Él. El pobre de espíritu es alguien que siempre necesita de Dios, pero también que siempre depende de Dios en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Un pobre de espíritu es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. No sé si te ha pasado momentos en tu vida que te has apartado, que realmente te veías arruinado, que sentías un vacío enorme en tu corazón, que no había cosa alguna que pueda llenar ese vacío en tu vida. Yo sí lo he vivido, deseo que no lo vivas, pero quizás podés tener todo, pero ese vacío no hay forma de poder llenar. Ahí cuando realmente ves la ruina espiritual que está dentro tuyo, que realmente entendés que si Dios no está dentro tuyo, nada tiene sentido. Un pobre de espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza totalmente ante Dios. Aquel que reconoce dice: Señor, reconozco que te necesito todos los días de mi vida. Ese es pobre de espíritu. Y también se refiere a la profunda humildad y reconoce la absoluta dependencia de Dios para todas las cosas. Cuando veas un corazón que hay humildad, sincero, puro, ahí estás viendo un pobre de espíritu. Entonces el pobre de espíritu es aquel que depende de Dios en todas las cosas. Como un ejemplo, el que dice: Señor, no tengo recursos para mi familia, pero sé muy bien que tú me los puedes dar. Señor, dependo de vos. Dependo de vos. Es el que depende de Dios para todas las cosas. Un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, ayúdame. Aún ayúdame en mi vida, pero ayúdame también aún a criar mis hijos conforme a tu voluntad. Que dice: Señor, soy escaso, mis recursos son escasos, quizás mi conocimiento escasea. Pero sé que si tú estás conmigo, yo todo lo voy a poder lograr. Voy a poder ser un buen padre, voy a poder ser una buena madre, voy a criar mis hijos correctamente, pero necesito de vos. Ese es un pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que depende de Dios en todas sus cosas, aún cuando tengas que ir a hacer una compra. Aún en lo más sencillo, que le digas: Espíritu Santo, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si organizamos esto? ¿Qué te parece si vamos a comprar esto? ¿Qué te parece si hacemos esto, cocinamos esto? Dependés absolutamente de Dios. Aún en decisiones de tu propia vida, cuando pedís el consejo de Él, ahí hay señal que hay un pobre de espíritu. El humilde es pobre de espíritu. En Isaías dice: atenderé al pobre y humilde de espíritu. Una persona que es pobre de espíritu, se le refleja la humildad que tiene delante de Dios. Vos lo ves caminar, lo escuchás hablar y sabés que ese corazón tiene humildad, que no aparenta, porque quizás uno puede aparentar, pero ves realmente la humildad. Y tú lo ves y puedes percibir, puedes como olfatear, digamos, que una persona, una mujer, un varón que camina en humildad, a ese el Señor le dice: serás bienaventurado.
A esa persona que camina rectamente, que camina en humildad, el Señor te dice, serás bienaventurado. Vas a ser una persona dichosa. Vas a ser una persona feliz. Vas a caminar conforme a lo que yo quiero. Serás una persona dichosa. Me gusta David. Lo pongo como ejemplo. David entendía el secreto de ser humilde, de tener un espíritu quebrantado y ser pobre de espíritu. Me gusta cuando leemos los salmos que ves un corazón rendido delante de Dios, que aún teniéndolo todo, siendo rey, poseía mucho oro, mucha plata, la autoridad máxima en su tierra, pero tenía un corazón quebrantado delante de Dios. Dependía de Dios. Y dice él, el salmista David, dice lo siguiente: claman los justos y Jehová los oye y los librará de todas sus angustias, porque cercano está Jehová, escucha, a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Pero escucha esto: claman los justos y Jehová los oye y los librará de todas sus ruinas. Mira esta parte, me enamora, porque cercano está Jehová al quebrantado de corazón, al corazón humilde, al pobre de espíritu. Dios está cerquita tuyo. Y no dudes que si entraste en una dificultad, Él tiene el poder y la autoridad para librarte. Confía solamente en Él. Me gusta el caso de Jesús como ejemplo supremo, que era una persona que caminaba en humildad. Y es más, Él deja escrito: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo necesito aprender cada día más de Jesús y quiero caminar como Él. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que puede decir: Señor, tengo que predicar, tengo que hacer una tarea para vos. Yo te pido que me guíes, aún de la palabra que tengo que dar, lo que tengo que hablar o la actividad que tengo que hacer, porque dependo de vos. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Quiero, Señor, complacerte. Esa es una persona pobre de espíritu. Aquel que dice: Señor, tú me diste esta tarea y quizás no me siento capacitado para hacerla, pero la voy a hacer con tu ayuda. La voy a cumplir con tu ayuda, porque sé que tú caminarás conmigo. Hay momentos que vamos a vivir en el cual vamos a perder cosas. Vas a perder cosas. ¿Cómo que voy a perder? Sí, vas a perder. ¿Y sabes para qué? Para aprender. Para aprender. ¿A qué, pastor? Aprender a ser pobre de espíritu. Hay proceso, y cuando Dios tiene situaciones con tu vida, cuando tiene metas con tu vida, Dios por momentos quizás va a sacarte, va a desprenderte cosas. ¿Para qué? Para que puedas aprender y podamos aprender a ser pobres de espíritu. Personas que tienen quizás un negocio, personas que quizás tienen trabajo y terminan poniendo su corazón y su confianza en su trabajo o en su negocio. Y hay momentos donde Dios tiene que hacer un quiebre para decirte: no deposites tu corazón en esas cosas, deposítalo en mí. Tienes que confiar en mí. Personas que confían quizás en sus capacidades, y el Señor quizás tiene que hacer un quiebre en nuestras vidas para poder aprender a ser pobre de espíritu. La palabra de Dios, la palabra dice que esa clase de personas, tristemente, no van a heredar el reino de los cielos, pero el pobre de espíritu sí. Y yo sé que acá hay personas que son pobres de espíritu y sos bienaventurado. Amén. Entonces seguimos. La humildad va de la mano del pobre del espíritu. Ser humilde de corazón, de espíritu. Hay un salmo que dice:
Porque no quiero sacrificios que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, el Señor, David entendía muy bien que lo que le podía complacer a Dios no era un sacrificio, no era un holocausto, era el corazón quebrantado delante de Dios. Decir: Señor, acá estoy, te necesito, Dios. Tú conoces mis debilidades como conoces también mis limitaciones. Te necesito, Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuáles son los sacrificios de David? ¿Cuáles son los sacrificios que dice David que Dios recibe con gusto? Un espíritu quebrantado. ¿Te animas a comenzar a practicar esto? A comenzar a tener un espíritu quebrantado delante de Dios. A depender cada día más de Dios. Decir: Señor, necesito tu dependencia absoluta. Lo necesito, Señor. Esto me hace acordar a la historia del fariseo y el publicano. El fariseo decía: gracias, Padre, porque yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo tus mandamientos. Pero el publicano dice que se golpeaba el pecho una y otra vez y decía: no merezco ni mirar al cielo. Señor, ten misericordia, sé propicio de mí, perdona mis pecados, perdóname. Y Jesús le dice, en esa historia, en esa parábola, Jesús dice: ¿cuál de estos dos fue justificado? ¿El fariseo, que pensaba que por diezmar, ofrendar o cumplir ciertas cosas y tener arrogancia en su corazón era justificado? ¿O aquel que se reconocía delante de Dios que era débil? Decía: Señor, tenía su corazón quebrantado. Señor, yo no puedo ni mirar al cielo. El que era justificado fue el publicano, por supuesto. El Señor dijo: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo con tu hermano, ve primero y arregla tus cosas y luego trae tu ofrenda. Y esto me hace entender de qué vale venir a traer diezmo y ofrendas si no camino conforme a lo que Dios quiere. ¿De qué me sirve venir a traerle todo lo que tenga a Dios si tengo problemas que todavía no resolví con ustedes? ¿De qué me sirve venir a traer todas las riquezas que pueda darle a Dios, todos mis sacrificios, si mi corazón no está quebrantado delante de Dios? ¿Por qué? ¿Saben una cosa? A Dios no le interesa tu dinero. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. Los diezmos es una obediencia a Dios. La ofrenda es una demostración de amor a Dios. Pero a Dios lo que ve es tu corazón. Es tu corazón. Un corazón quebrantado. Un corazón humillado delante de Dios. ¿De qué vale traer a Dios todo el oro, toda la plata del mundo, si no respeto, ni siquiera obedezco su palabra y no hay humildad delante de mí? Recuerdo que él dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Me encanta esta palabra. Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y como lo he compartido un montón de veces, la humildad hace que Dios se acerque a vos. La altivez hace que Dios se aleje de vos. ¿Quieres tener a Dios cerquita tuyo? Un corazón humilde, un espíritu quebrantado, pobres de espíritu delante de Dios. Y el Señor dice: yo a esos los atiendo. Gloria a Dios. La humildad hace que Dios atienda nuestras vidas.
Y uso esta frase: la humildad abre las puertas que la soberbia la cierra, o la altivez la cierra. Dios al orgulloso lo mira de lejos. La humildad y el pobre de espíritu es exactamente lo mismo. Cuando alguien es pobre de espíritu, está diciendo que es humilde de espíritu, que depende netamente de Dios. A Dios no le mueve la fama, el dinero, los sacrificios, una alabanza que no viene de un corazón. A Dios sí lo que le mueve es una alabanza que sale del corazón. Por eso hoy, mientras cantabas, mientras alababas, salía de tu corazón y Dios se manifestaba en tu vida. ¿Cuántos pudieron vivir esto? Porque era una alabanza, era una adoración que salía, que explotaba de tu corazón, iba directamente al trono de Dios. ¿Y saben cómo sube tu alabanza y tu adoración? Como un perfume, como un aroma que va a la presencia de Dios. A Dios lo que sí le mueve es la humildad, es el corazón quebrantado delante de Él. Moisés, un hombre de Dios, que cuando lee su historia entiende que él capturó la unción que él portaba. Pero lo primero que fue es que Dios lo capturó a él. Mira lo que dice la palabra por allá en el libro de Números 12. Dice: y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En otras palabras, Moisés era el más manso, era el más humilde sobre la tierra. Y eso hizo un despertar en algo en Dios sobre Moisés. Una de las señales que vamos a ver en un ungido, en una ungida de Dios, es humildad en su corazón. Es humildad en su corazón. Cuando alguien es aparentemente ungido, pero no hay humildad en su corazón, puede ser que sea algo maquillado. Puede ser que sea algo ficticio. Y quizás me dice: ¿por qué dice esto, pastor? Porque la unción camina, la unción se mueve, la unción se abraza, pero también duerme con el humilde y pobre de espíritu. ¿Buscas que Dios te use? ¿Buscas ser ungido por Dios? Comencemos a ser pobres de espíritu. Comencemos a vivir una vida en humillación delante de Dios. Ser humildes de corazón delante de Dios. Porque donde no hay humildad, no hay unción real. Dios llama a Moisés en medio de una zarza y le dice: yo te llamo para que vayas y saques a mi pueblo. Y Moisés dijo lo siguiente: yo no tengo recursos, Señor, no los puedo. Ahí automáticamente el pobre de espíritu, reconociéndose delante de Dios: Señor, no puedo, con mis fuerzas no puedo. Y Dios le dice: tú irás y yo estaré contigo. Era el justo o el tipo de varón que Dios necesitaba para hacer una tarea. Aquella persona que dice: Señor, no puedo con mis fuerzas. Me gusta la historia de Gedeón. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Dice que Gedeón, el ángel se le aparece a Gedeón, y en el cual Gedeón estaba sacudiendo el trigo para guardarlo, porque los madianitas venían y le robaban todo. Este varón seguramente tenía miedo, temor, estaría espantado, cansado de que le roben, pero si estaba haciendo algo para guardarlo, era porque seguramente tenía miedo. Y el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón habrá mirado para atrás, porque él no se vería esforzado ni valiente. Y el ángel le dice: tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón le respondió: ¿con qué lo salvaré, Señor? Si somos pobres en mi familia, soy el menor de mi casa,
ahí aparece el pobre de espíritu, donde reconoce que él solo no puede. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Yo no sé si en esta noche tú puedes entender que cuando hay un corazón quebrantado, hay un pobre de espíritu, Dios a ese lo llama. Y en este tiempo necesitamos que se levanten Gedeones. En este tiempo necesitamos que se sigan levantando los Moisés, que tengan encuentros con lo sobrenatural, pero también reconocer que tenemos limitaciones. Y el Señor te dirá: yo estoy contigo. Ve, camina, porque yo estaré contigo. Es que Dios llama al que no califica. Y guárdate esto en tu corazón. Dios levanta a aquellas personas que estaban en anonimato. Lo único que busca es una persona quebrantada, pobre de espíritu. El que no califica para el mundo, califica para Dios. A ese Dios se está llamando. El que tenía miedo y el que tenía temor, Dios lo convierte en guerrero. Yo no sé hoy tu vida, no sé hoy cómo estás viviendo, pero sí puedo decirte que si hay temor y hay miedo, Dios a eso los levanta como guerrero. Dios a eso los levanta como líder. Si tú te estabas diciendo: no, yo no califico porque no hay fuerza, soy el pobre de mi familia, soy el menor, soy aquel que lo ignoran todo, estás en el plan perfecto de Dios, porque a lo que no escogió, oh Señor Jesús, a esas personas Dios las llama para calificar. Amén. Por eso Dios, aquello que es ignorado por el mundo, aquello que no califica por el mundo, califica para Dios. Estás en la lista de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos, iglesia? Necesitamos 24/7 estar dependiendo de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. El pobre de espíritu. Yo quiero decirte en fe en esta noche que Dios te está hablando en este tiempo. Dios está hablándote a tu corazón. Tú dices: Señor, no cuento con esas cualidades para hacer la tarea que tú me mandaste. No tengo los recursos para hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, me hablaste de un llamado, me hablaste de un ministerio, me hablaste de una activación, me hablaste de esto. No califico, Señor, no tengo recursos, no tengo cualidades. Estás en la lista de Dios. Porque el que no califica para el mundo, califica para Dios. El Señor te dice: sí, hija, sí, hijo, es así. Eres el pobre, no calificas para el mundo, pero yo necesito que dependas de mí 24/7. 24/7. Hay momentos en la vida, iglesia, donde las puertas se te van a cerrar. Hay momentos en la vida donde la ayuda humana no va a estar. Y donde lo único que vas a tener que hacer es doblar rodilla y depender de Dios. Y te lo dice un hombre que lo experimentó, lo vivió y por meses no lo entendía. Pero si quería algo, tenía que doblar rodilla y depender de Dios. Yo le estoy hablando a personas acá. No dependas en tu recurso, no dependa de la fuerza de tu mano, depende de Él. Pobre de espíritu, humilde delante de Dios, corazón quebrantado delante de Dios. Cuando Jesús habla sobre la bienaventuranza, hace referencia en estos puntos que debemos tener como cristianos. Lo que nos enseña es cómo poder heredar el reino de los cielos. Y no heredamos el reino de los cielos por fama, por dinero, por ser rico, por cantar o por ser bonito. Lo heredamos porque somos pobres en espíritu, porque hay humildad en un corazón sincero. Ser pobre de espíritu
porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Tienes el pasaporte en la mano. Si somos pobres de espíritu. Y cuando observamos estas bienaventuranzas, hablan aún de aventuranzas a futuro. El que llora recibirá consolación. El que es manso recibirá la tierra por heredad, la tierra prometida. Estaremos con el Señor. El que tiene hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que sufren persecuciones a causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Pero escucha esto. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es, tiempo presente, el reino de los cielos. ¿Prestó atención que las otras bienaventuranzas hablan de un tiempo futuro? ¿Y esta te habla en un tiempo presente? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, tiempo presente, el reino de los cielos. Me estás mareando un poquito, pastor, pero acá donde se te abren los ojos. Todo cristiano que ama a Dios y vive una vida pobre en espíritu, ellos tienen la autoridad para entrar, pero también para heredar los beneficios del reino de los cielos, para entrar a una dimensión donde quizás humanamente no puedes entrar, pero espiritualmente sí puedes entrar. El que es humilde delante de Dios, el que es pobre de espíritu, entra en el reino de Dios. Ahora, explícamelo un poco porque no lo entiendo. El pobre de espíritu le pertenece el reino para un tiempo futuro, para cuando estemos en el Señor, pero también para ahora. Y escucha esto. El pobre de espíritu tiene la facultad de llevar el reino de Dios donde se mueva y establecerlo. Donde acá hay un corazón humilde y un pobre de espíritu, hoy te vas a tu casa, llevas el reino a tu casa. Porque el pobre de espíritu, de él es el reino de los cielos. El pobre de espíritu lleva el reino de Dios donde se mueve. ¿Para qué? Para que ates, todo lo que ates a la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. La autoridad del pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos, tiempo presente. El pobre de espíritu puede traer los diseños del cielo a la tierra, y cuando hay diseños del infierno, él se establece, trae el reino y sus diseños. ¿Por qué? Porque hay un corazón con humildad y pobre de espíritu. Yo no sé si lo estás entendiendo. Deseo que lo puedas entender. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto es para vos, para que lo arrebates. El pobre de espíritu establece el reino, pero retrocede también el reino de las tinieblas donde he establecido el reino de Dios. El pobre de espíritu también sabe que al fin de los tiempos estará en el reino con su Padre. Yo hoy quiero decirte en fe, es tiempo de levantarse, es tiempo de ponernos de pie. Es tiempo de analizar nuestro corazón y ver si estamos caminando sobre esta tierra en humildad, si estamos siendo pobres de espíritu, porque el Señor le dice que al pobre de espíritu va a estar estableciendo el reino de Dios donde tú te muevas. El reino de Dios se va a establecer donde un pobre de espíritu camine. Y no te asombres que donde tú camines haya señales, haya milagros, haya sanidades, haya liberación, es porque hay un corazón pobre de espíritu. Hay humildad, y donde se camina en lo humilde, camina con él el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. El pobre de espíritu tiene la facultad
de entrar rápidamente a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque entiende que cuando Dios se presenta, tiene que quebrantar su corazón delante de Él. Porque cuando entra, lo primero que hace es reconocer que necesita de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de espíritu. Es humillarse, iglesia, y reconocer que necesitamos a Dios. Yo deseo en esta noche que podamos tener un corazón quebrantado delante de Dios, que podamos caminar en humildad. Yo no sé cómo hoy es tu vida, si sos una persona bendecida o quizás una persona que hoy estás en escasez. Si estás en escasez, necesito vivir pobre de espíritu, porque entiendo que Dios va a suplir todas mis necesidades. Si soy una persona que soy bendecida en todas las áreas, aún necesito humillarme y ser pobre de espíritu, porque de la abundancia que Dios me dio, necesito administrar bien esa abundancia. Así, teniendo o no teniendo, necesitamos ser pobres de espíritu. Yo quiero hablarle a las personas que me están mirando del otro lado. Yo sé que esta palabra te está llegando, y pido que te puedas quedar ahí, porque yo voy a orar por las personas que me están viendo del otro lado. Yo quisiera que en este preciso momento te puedas poner de pie. Y que juntos podamos cerrar nuestros ojos y podamos ver cómo es nuestro diario andar, cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Cómo es nuestro diario andar? ¿Cómo caminamos cuando tenemos abundancia? ¿Cómo caminamos cuando estamos en escasez? Y yo quiero soltar esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón. Yo no sé si será para las personas que me están mirando o para los que están acá. Pero yo puedo ver una persona que cada vez no, mejor dicho, en los momentos que ha pasado de dolor, de sufrimiento, te has enojado con Dios, te has irritado con Dios, le has cuestionado: Dios, ¿por qué pasabas por esto? Y hoy quizás estás pasando por la misma situación y hay un enojo dentro tuyo. Te sientes como irritado, te sientes airado. Pero hoy quiero decirte: reconócete delante de Dios. Reconócete que Dios es todo para vos y que dependes de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este tiempo, papá, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser pobre de espíritu. Señor, yo quizás humanamente puedo fingir humildad, puedo fingir ser pobre de espíritu, pero tu palabra dice que discierne los pensamientos ocultos. El Salmo dice, Señor, que aún antes que salga la palabra de mi boca, tú ya lo sabes todo. O sea, Señor, que tú hoy conoces nuestro corazón. Yo quiero pedirte perdón públicamente, Señor, y aún como iglesia, como cuerpo, si en algún momento dejamos de caminar siendo pobre de espíritu. Señor, perdona nuestros errores aún como humanos, si en momentos donde quizás no hemos tenido todo, donde no estábamos en guerra espiritual, quizás no hemos olvidado de ti o hemos dejado de caminar en humildad. Señor, ayúdanos a ser pobre de espíritu. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a vivir una vida recta delante de ti, una vida en santidad, Señor, delante de ti. Porque lo que anhelamos, Señor, y queremos al fin de todos estos tiempos es heredar el reino de los cielos. Señor, no me serviría de nada fingir delante de mis hermanos, fingir una vida que no llevo,
si al fin de los tiempos me termino perdiendo. Ayúdanos, Señor, en este día. Danos la fortaleza a ser sinceros, a ser honestos contigo. Señor, a reconocernos si quizás tenemos que cambiar cosas en nuestros corazones, porque sabemos que ahí somos pobres de espíritu, y tú no tardarás en ayudarnos, Señor. Tú no tardarás en extender tu mano y decirte: hijo, hija, acá estoy para ayudarte. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas del otro lado que nos están mirando, que se encuentran enfermas. Yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por sanidad, por los que están del otro lado, y por liberación. Quiero que te vayas preparando ahí donde estás del otro lado, porque juntos con la iglesia vamos a orar por sanidad y por liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Padre, queremos hacer pobres de espíritu, porque queremos también establecer tu reino donde nos movamos. Señor, hoy quiero declarar en fe que esta tu iglesia comenzará a caminar siendo pobre de espíritu. Comenzará a caminar una vida en humildad delante de ti, Señor, porque se levantarán hombres y mujeres de Dios, que donde tú camines establecerás el reino de los cielos. Las tinieblas retrocederán. Las tinieblas van a retroceder, porque el reino de los cielos estará contigo. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Señor, en esta hora abre la apertura, Señor, espiritual, para poder entender, Señor, que el ser pobre de espíritu, humillarnos delante de ti genuinamente, Señor, no hace, Señor, movernos en tu reino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, muévete, Señor, muévete ahora. Muévete, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, si hay ligaduras en nuestro corazón, Señor, que no nos dejan vivir una vida en humildad, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús. Si eres una de esas personas que te cuesta vivir una vida humilde, si te cuesta ser pobre de espíritu, dile: Señor, perdona, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes. Señor, hoy renuncio a toda falta de humildad. Hoy renuncio a todo engaño, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hazme libre, Señor, de toda hipocresía. Hazme libre, Señor, de toda altivez de espíritu. Señor, quiero ser libre, Padre, de toda arrogancia. Vamos, suelta tus palabras si estás viviendo en eso. Dile: Señor, ayúdame, porque quiero ser humilde. Tú me dices aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, y entiendo que necesito vivir conforme a lo que hoy tú me estás pidiendo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, se rompen, ahora se caen los velos del corazón, se caen los engaños que el diablo te había sembrado, se caen en el nombre poderoso de Jesús. Yo puedo ver personas que van a ser bendecidas por Dios, pero tu corazón no va a cambiar. Tu corazón no va a cambiar. No vas a retroceder a tu creencia. No vas a retroceder a ser un pobre de espíritu. Veo personas acá que tienen un gran futuro en Dios, que tienen aún sueños personales, y que Dios se ha ocupado y se seguirá ocupando de cumplirte esos sueños personales. Oh, Señor, ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón en este preciso momento, Señor. Perdónanos, Señor, si durante todo este tiempo caminamos en arrogancia, caminamos en altivez, si vimos a los otros quizás inferior a nosotros y nosotros nos vimos en un nivel mayor que los demás. Perdónanos, Señor, porque queremos ser pobres de espíritu. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado,
Hoy, Señor, acá están los pobres de espíritu. Acá están los que dicen: Señor, yo sin ti no puedo vivir. Señor, yo te necesito aún para dormir, aún para mi despertar. Te necesito 24/7. Señor, acá estoy. Señor, quizás soy bueno en lo que hago, quizás me desempeño bien en mi trabajo, pero eso viene de ti. Viene de ti, Señor, viene de ti, y a ti tiene que volver. Padre, quizás fui bendecido, quizás tengo una familia, pero eso viene de ti, Señor. Vamos, entrégale todo a Dios. Señor, yo te entrego mi trabajo, te entrego mi negocio, te entrego mis hijos. Señor, si soy un buen esposo, Señor, es porque vino de ti. Si soy una buena mujer, si soy una buena madre, vamos, dile: Señor, te lo entrego a ti, Señor, porque entiendo que vino de ti. Tú eres aquel que me guía para criar a mis hijos. Tú eres aquel que me guía para ser una buena mujer, un buen esposo, para ser un buen abuelo, una buena abuela. Señor, viene de ti, papá. Una buena hija, Señor. Ayúdame, Señor, un buen hijo. Ayúdame a ser pobre de espíritu, Señor. Y hoy tomo, Señor, la promesa que tú me has hablado, que el pobre de espíritu será bienaventurado, pero de él es el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos. Tienes acceso a ese reino. Tienes entrada a ese reino, porque Dios ha visto tu corazón. Ahora vamos a orar por los que nos están mirando. Hay personas que necesitan liberación y sanidad. Juntos como iglesia hoy vamos a orar en este preciso momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todas aquellas personas que hoy nos están mirando, en el nombre poderoso de Jesús, que están del otro lado de la pantalla, que están viviendo enfermedades, que te está golpeando severamente en tu cuerpo, que estás necesitando liberación en diferentes áreas de tu vida. Ahora, iglesia, vamos a levantar un clamor. Vamos a establecer el reino de los cielos. Extienda su mano donde están las pantallas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este preciso momento, juntos como iglesia, oramos, Señor, sobre todos los que nos están mirando, declarando sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Ahora toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, ahora, Padre, la enfermedad, el nombre que tenga, ahora lo echamos fuera de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos liberación en diferentes áreas. Ahora toda influencia demoníaca, todo ataque del infierno, hoy retrocede. Declaramos liberación, sube y sale ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo puedo ver personas que están enfermas mirando del otro lado. Ahora, donde está la enfermedad, colócate la mano. Señor, declaramos ahora en el nombre poderoso de Jesús sanidad ahora, Padre, sanidad en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Por tu llaga fuimos curados, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Padre, exaltamos tu nombre, Señor, en este tiempo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, papá. Oh, bendito Señor Jesús.